Hola a todos nuevamente, estoy acá para explicarles un nuevo contenido que espero les sea de utilidad. En este video les explicaré el procedimiento para transformar coordenadas rectangulares o cartesianas a coordenadas polares. Veamos. Acá tenemos el plano cartesiano por un lado y por otro lado tenemos el plano polar. Como ustedes conocen, hemos visto las características de cada uno de estos sistemas. Por un lado, el plano cartesiano, conformado por las dos rectas o ejes de coordenadas denominados el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, cuyo punto de intersección se denomina el origen, a partir del cual se conforman estos cuatro espacios que se denominan cuadrantes. Y por otro lado tenemos el plano polar, el cual está conformado por este eje denominado el eje polar, en el cual se inscribe un punto denominado polo, a partir del cual se contabilizan los ángulos en sentido antihorario. De esta manera tenemos 0 grados, 90, 180, 270 grados y 360 grados o 0 grados nuevamente. Bien, también en anteriores videos expliqué cuál es el procedimiento para localizar y determinar las coordenadas cartesianas y también las coordenadas polares de un punto. Veamos un ejemplo. Como ya hemos visto, las coordenadas rectangulares de un punto en el plano cartesiano están dadas a través de sus valores x y y. Así, para determinar la abscisa del punto A, simplemente proyectamos una línea perpendicular hasta el eje de coordenadas correspondiente. De igual forma, para determinar la ordenada del mismo punto A, proyectamos una línea perpendicular al eje de las ordenadas. De esta manera podemos identificar los valores que corresponden a las coordenadas rectangulares del punto. X igual a 2 y Y igual a 3. En un par ordenado, estas coordenadas se denotarían como 2,3. Ahora bien, a partir de conocer esta información, hablamos de las coordenadas rectangulares o cartesianas de un punto, es posible determinar su equivalencia en coordenadas polares. Ello significa que nosotros podemos determinar las coordenadas polares del mismo punto A, conociendo previamente sus coordenadas rectangulares. Realicemos el ejercicio. Para ello voy a trasladar la localización de este punto en el plano cartesiano al plano polar. Sabemos bien que las coordenadas polares de un punto están dadas a partir de dos valores, el radio por un lado y el ángulo θ. El radio es el alineamiento que se genera entre el punto y el polo. Asimismo, el ángulo es aquel que se forma entre el eje polar y el alineamiento dado. Entonces, lo que nosotros necesitamos identificar son estos datos, el radio y el ángulo θ, conociendo previamente estos datos que son las coordenadas rectangulares del punto A. Para ello nosotros podemos acudir al teorema de Pitágoras, el cual nos permitirá, a través de cálculos, conocer las coordenadas polares del punto A. Veamos. Analicemos este triángulo rectángulo cuyos lados están denotados con las letras A, B, C, donde A y B representan los catetos. Tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente respecto a este vértice A, y C representa la hipotenusa. De acuerdo al teorema de Pitágoras, se nos plantea la siguiente expresión, donde el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ello quiere decir que C será igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos. Si nosotros analizamos el problema planteado, podemos identificar que claramente tenemos un triángulo rectángulo, del cual nosotros conocemos los siguientes datos. Conocemos el valor de x, que se ha identificado en el primer paso, y tenemos el valor de y, también conocido. Las únicas incógnitas de este triángulo llegarían a ser la hipotenusa, que en esta expresión está denotada con la letra C, y el ángulo θ. Si nosotros reemplazamos las variables que contamos en este triángulo, tendríamos la siguiente ecuación, donde r, el radio, es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. De tal forma, si reemplazamos los valores ya conocidos, tendríamos que el radio es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Si realizamos las operaciones correspondientes, tendríamos
que r es igual a la raíz cuadrada de 4 más 9 y tendríamos consecuentemente que r es igual a la raíz de 13. Si nosotros realizamos esta operación, tendríamos como resultado para el radio igual a 3.61. De esta forma llegamos a encontrar el valor de radio. Ahora nos queda simplemente obtener el valor de θ. Para ello acudimos a las funciones trigonométricas ya conocidas. Tenemos la función trigonométrica de seno de alfa, hablamos de este ángulo, el seno de este ángulo, que es igual al cateto opuesto A sobre la hipotenusa C. Asimismo, el coseno de alfa es igual al cociente del cateto adyacente y la hipotenusa. Y finalmente, la tangente de alfa es igual al cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Podemos aplicar cualquiera de las tres. Sin embargo, aplicaremos en esta ocasión la función de tangente. Si nosotros despejamos en esta ecuación el ángulo alfa, tendríamos la ecuación alfa es igual a la tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si analizamos el triángulo en el cual estamos trabajando, tenemos la información de ambos catetos, entonces es posible trabajar con esta fórmula. Reemplazando las variables a esta fórmula con los valores de nuestro triángulo, tendríamos la siguiente fórmula, donde y es igual a 3 y x es igual a 2. Reemplazando los valores tendríamos que θ es igual a la tangente inversa de 3 sobre 2. Realizamos las operaciones correspondientes y tendríamos que θ es igual a la tangente inversa de 1.5 y consecuentemente θ tendrá el valor de 56.31 grados. De esta manera nosotros hemos identificado las coordenadas polares del punto A, cuyas coordenadas rectangulares son 2,3 y su equivalencia a coordenadas polares es igual a 3.61,56,31 grados. Con ello podemos indicar que las fórmulas de conversión de coordenadas rectangulares o cartesianas a coordenadas polares son estas dos. Revisemos el proceso inverso para determinar coordenadas rectangulares a partir de coordenadas polares. Para ello nos plantearemos un punto en el plano polar. Como bien sabemos, las coordenadas polares de un punto en el plano polar están dadas por estos valores. Por un lado tenemos el radio, que es la distancia entre el punto y el polo, y por otro lado tenemos el ángulo entre el eje polar y el alineamiento. De esta manera, las coordenadas del punto B estarían dadas por el radio y el ángulo θ. Si analizamos la gráfica, podemos ver claramente que el radio tiene la equivalencia de 4, pues corresponde a esa longitud, y el ángulo que se forma entre el eje polar y el alineamiento equivale a 30 grados. Consecuentemente, el punto B tendría como coordenadas polares 4,30 grados. A partir de conocer las coordenadas polares del punto B, es posible determinar las coordenadas rectangulares o cartesianas del punto B. Como bien sabemos, para determinar las coordenadas rectangulares de un punto están dadas por los valores que corresponden al eje de las abscisas y al eje de las ordenadas correspondientemente. De esta manera determinaríamos las coordenadas rectangulares x y y, donde x representa esta longitud, la misma que se puede visualizar en el eje de las abscisas, y y corresponde a esta otra longitud, ¿no? Si nosotros hacemos un análisis en la gráfica, podemos llegar a determinar que el valor de x se encuentra entre la cantidad 3 y 4. Y la coordenada y tiene como valor aparentemente 2. Sin embargo, es necesario realizar un cálculo preciso para determinar estos valores. Para ello acudiremos a las funciones trigonométricas. Conociendo estos valores, nosotros determinaríamos las coordenadas x y y del punto B. Para ello nosotros acudiremos a las funciones trigonométricas. Así, en un triángulo rectángulo, cuyos lados son A, B, C, donde A y B son los catetos y C es la hipotenusa, si nosotros revisamos las funciones trigonométricas, tendríamos que el coseno de alfa, hablamos de este ángulo, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa.
Asimismo, el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y finalmente, la tangente de alfa está dada por el cociente entre el cateto opuesto A y el cateto adyacente B. Si nosotros hacemos el despeje correspondiente de las variables que necesitamos, tendríamos que el lado B, pues es una de las incógnitas, nosotros necesitamos hallar X y Y, donde X representará B, es igual a la hipotenusa multiplicada por el coseno del ángulo. Asimismo, el lado A, en este caso el cateto opuesto, será igual a la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo. Si nosotros reemplazamos las variables con las cuales estamos trabajando en este ejemplo, tendríamos X es igual al radio multiplicado por el coseno de θ, Y será igual al radio multiplicado por el seno del ángulo θ. Así, en el problema planteado, nosotros tendríamos un triángulo rectángulo, el cual tendría como datos, por un lado, el radio, que correspondería a la hipotenusa, con un valor de 4, y el ángulo θ con un valor de 30 grados. Y como incógnitas tendríamos ambos catetos, ¿no? El cateto adyacente y el cateto opuesto. Estos serían los datos conocidos y las incógnitas a determinar. Para ello aplicaremos las fórmulas deducidas previamente. Para hallar el valor de X, aplicaríamos esta primera fórmula y tendríamos X igual al radio por el coseno del ángulo θ. Y para hallar el valor de Y, tendríamos esta segunda fórmula que nos indica que Y va a ser igual al radio multiplicado por el seno de θ. En el primer caso, reemplazaremos los valores correspondientes y tendríamos que X es igual a 4 multiplicado por el coseno de 30 grados. Realizando las operaciones tendríamos 4 multiplicado por 0.87 y finalmente tendríamos que el valor de X es igual a 3.46. Si nosotros revisamos la gráfica, el valor de X evidentemente se encuentra entre 3 y 4. Tendríamos ya el valor de la coordenada X. Ahora, para hallar el valor de Y, reemplazamos los valores en esta ecuación y tendríamos que Y es igual a 4 multiplicado por el seno de 30 grados. Realizando las operaciones tendríamos 4 multiplicado por 0.5 grados, pues el seno de 30 es igual a 0.5. Y finalmente, realizando las operaciones, tendríamos que Y es igual a 2. Si nosotros revisamos la gráfica, evidentemente el valor de Y corresponde a 2. De esta forma hemos determinado las coordenadas rectangulares a partir de conocer las coordenadas polares del punto B. Y estas serían X 3.46 y Y igual a 2. Con ello nosotros podemos deducir que las fórmulas de conversión de coordenadas polares a rectangulares son estas dos. Reiterando, las fórmulas deducidas para las conversiones serían de coordenadas rectangulares a polares, tendríamos que R, el radio, va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de X al cuadrado más Y al cuadrado, y el ángulo θ sería igual a la tangente inversa del valor de Y sobre X. Si quisiéramos realizar la conversión de coordenadas polares a rectangulares, deberíamos aplicar la fórmula para X es igual al radio por el coseno de θ, del ángulo θ, y Y es igual al radio multiplicado por el seno del ángulo θ. Ahora bien, concluiré con algunas consideraciones para aplicar estas conversiones deducidas. Si tuviéramos un punto que se ubica en el primer cuadrante, el ángulo al cual hace referencia estas fórmulas es el ángulo que se forma entre el eje polar y el alineamiento dado. Los valores de X, como ya lo conocen, son estas longitudes que se determinan a través de la proyección del punto a ambos ejes. Si nosotros tenemos un punto en el segundo cuadrante, el ángulo θ será aquel medido entre el eje polar y el alineamiento dado, ¿no? Veamos, es todo este ángulo. En este caso, un ángulo mayor a 90 grados. Veamos un tercer caso de un punto en el tercer cuadrante. En este caso tendríamos que el ángulo θ, al cual hacemos referencia en todas estas fórmulas, es aquel que se forma entre el eje polar respecto al alineamiento, ¿no? En este caso tendríamos un ángulo mayor a 180 grados. Finalmente, en un punto localizado en el cuarto cuadrante, el ángulo θ
será aquel que se mide a partir del eje polar en sentido antihorario hasta el alineamiento generado por el punto y el polo. Bien, con estas consideraciones concluyo esta parte. Espero que les sea de utilidad y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.